buenas, bienvenidos a Diagnóstico una semana más. Si les preguntamos cuál creen que es una de las causas de muerte más frecuentes en España, seguro que casi nadie mencionaría el suicidio. La realidad es que sí, que casi 10 personas se quitan la vida cada día en nuestro país, a lo que hay que sumar muchos más casos que quedan en tentativas. Supone un grave problema agudizado además por la pandemia, según reconocen todos los expertos. De hecho, 2020 fue el año con más suicidios, con 3.941, el triple, por cierto, de hombres que de mujeres. De cómo tratar este asunto y de cómo intentar mitigarlo hablamos esta semana con varios expertos, entre ellos Andoni Asean, presidente de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, que dice cosas tan interesantes como esta. Es un problema, digamos, con un impacto y una magnitud epidemiológica importante, que es un tema pues, muy oculto, muy ocultado, muy silenciado, muy silencioso, muy silente, donde no sale a la luz ni siquiera por los propios interesados, y que eso dificulta muchísimo su abordaje, la sensibilidad social y por lo tanto que la gente incluso pueda pedir ayuda, ¿no? Arranca aquí Diagnóstico y como cada semana lo hacemos con un repaso a la actualidad en menos de 3 minutos. La Unión Europea plantea comprar y distribuir vacunas contra el sarampión, la poliomielitis, la tuberculosis y el COVID-19 para inmunizar a los niños ucranianos que huyen de la guerra, así como a todos los adultos que no estén inmunizados frente a estas enfermedades. Y es que, según la comisaria de Salud, Stella Kyriakides, la cobertura de vacunación en Ucrania frente a enfermedades prevenibles es muy baja, especialmente entre los niños, y no llega a la tasa del 95% que recomienda la OMS. Y en relación al coronavirus, menos del 35% de la población ucraniana cuenta con la pauta completa de vacunación. Desde el inicio de la invasión rusa, unos 3 millones de personas han huido de Ucrania para refugiarse principalmente en países de la Unión Europea. Esta semana se ha presentado en Madrid el libro blanco El reto de reducir las desigualdades en salud en España, un informe desarrollado por Bristol Myers Squibb que ha contado con la colaboración de más de 150 expertos de diferentes ámbitos y de la Fundación Seres, Sociedad y Empresa Responsable. España se sitúa a la cola de Europa en desigualdad en el acceso a la salud, un problema que tiene mucho que ver con el género, la educación y sobre todo la despoblación en las zonas rurales de la España vacía. Y debido al impacto de la despoblación, tienen el acceso a los servicios básicos y a la atención sanitaria, y al creciente problema que supone la brecha entre lo rural y lo urbano, nos centramos en idear un proyecto, Puentes en Salud, como posible solución a las necesidades de la España vaciada. El informe propone, entre otras soluciones, la atracción de profesionales cualificados a zonas rurales, el desarrollo de la telemedicina y la inteligencia artificial y el empleo de unidades móviles que puedan desplazarse según las necesidades de la población. El empresario y exfutbolista profesional Javier Artero acaba de publicar el libro Vivir con esclerosis múltiple, un ensayo autobiográfico en el que cuenta su experiencia personal con esta enfermedad que le obligó a dejar lo que más le gustaba, su profesión de futbolista, pero que no arruinó su vida. Artero asegura que ha escrito el libro que a él le hubiera gustado leer cuando le diagnosticaron esclerosis múltiple, un momento lleno de miedos e incertidumbres. Por eso espera que contar su experiencia le pueda servir a otros en su misma situación. No quiero ni dar consejos, no es un libro médico, es simplemente decir que yo, después de estar diagnosticado, he sido muy feliz, me he casado, he tenido hijos y todo lo mejor de mi vida, lo de verdad, lo bueno de verdad, ha venido después de estar enfermo, ¿no? Y yo creo que eso sí, que alguien que le diagnostican, normalmente a edad temprana, siempre muy jóvenes, pues te puede ayudar. En España se suicidan casi 11 personas al día, 3.941 en el año 2020, según el Instituto Nacional de Estadística. Es la principal causa de muerte no natural en nuestro país, casi 3 veces más que las contabilizadas por accidentes de tráfico, 13 veces más que los homicidios y casi 90 veces más que las muertes por violencia de género.
Estamos, por tanto, ante un problema de primer orden que probablemente no recibe la atención que merece ni por parte de los medios de comunicación ni de las autoridades. De todo esto hablamos con varios especialistas en la materia, entre otros nuestro invitado especial, Andoni Ansean, presidente de la Sociedad Española de Suicidología, una asociación científica creada en 2015 cuyo objetivo es estudiar este problema y prevenirlo. Andoni, la primera pregunta casi es seguramente para que nos riñas. ¿Por qué, siendo un drama como es social el suicidio, se habla tan poco del suicidio en los medios de comunicación y en general? En realidad nosotros no sabemos por qué eso es así. Tenemos alguna intuición, pero claro, la pregunta la tendréis que responder vosotros, que sois los profesionales de los medios. En principio, lo que ha habido siempre es una cultura un poco del temor a lo que llamamos el efecto Werther o el efecto llamada, ¿no? Que personas imiten el suicidio de otras. Hay un enfoque informativo que, bueno, pues desde el punto de vista de la prevención no tiene un interés desde nuestro punto de vista informativo ni tampoco preventivo, mientras que sí que existe un enfoque, digamos, más adecuado, establecido un poco también por la propia Organización Mundial de la Salud, ¿no? El enfoque de ver la conducta suicida como un problema social, un problema sanitario, un problema de salud pública, más que hay, ¿no? Y dar una cobertura, en plan reportaje, en plan noticia general, no tanto enfocado a suicidios personales, puntuales, sino al problema en general como tal, ¿no? Entonces, eso ayuda a entender el problema, a crear una sensibilidad social, a poder conocer e informar sobre recursos de ayuda. Claro, mucha gente puede preguntarse, bueno, qué exagerados, ¿no? Tampoco es que esté todo el mundo suicidándose la gente todos los días, pero es que sí hay gente que suicidándose todos los días en España, ¿no? Para que la gente lo sepa un poco, ¿cuáles son las cifras reales de este problema? En España más o menos estamos en una media de 10 suicidios al día, es decir, siempre estamos entre 3.600, 3.700 fallecimientos por suicidio. De una forma, ya sabes que las estadísticas suelen ser tercas, sobre todo si no hacemos nada para que cambien. A eso hay que sumarle aproximadamente unos 70 o 80.000 intentos de suicidio, que no lo conocemos bien, pero bueno, pues extrapolamos cifras de otros sitios, indicaciones también de la Organización Mundial de la Salud, más aproximadamente 2 millones de personas que pueden tener ideación suicida, ¿no? Entendemos que es un problema, digamos, con un impacto y una magnitud epidemiológica importante, que es un tema pues muy oculto, muy ocultado, muy silenciado, muy silencioso, muy silente, donde no sale a la luz ni siquiera por los propios interesados, y que eso dificulta muchísimo su abordaje, la sensibilidad social, y por lo tanto que la gente incluso pueda pedir ayuda, ¿no? Y se autoestigmatice, ¿no? También conlleva que, bueno, pues los sistemas sanitarios, sociales o el propio sistema educativo tampoco esté preparado para abordarlo. Si en España se registraron en 2020 casi 4.000 suicidios consumados, las tentativas se multiplican por 20. Hablamos de unas 80.000 intentonas que no tuvieron éxito, muchas veces gracias a la intervención de profesionales, psicólogos de los servicios de emergencia, que se desplazan al lugar de forma inmediata. Lo que intentamos es una aproximación al paciente para ver qué es lo que le ha llevado a tener esas ideas para querer quitarse la vida, ¿no? No podemos hacer falsas promesas, no podemos decir todo va a salir bien, ¿no? Que a veces dice todo va a salir bien, no es real, a veces no ocurre, pero intentamos tener esa actitud empática, esa escucha activa, esa validación de sentimientos, ¿no? Porque la persona tiene la sensación de que no va a poder salir de ahí, de que no tiene ayuda y sobre todo de que a nadie más le ocurre. Según reconocen estos expertos, es difícil disuadir a una persona que está convencida de acabar con su vida. En otras ocasiones, sin embargo, son llamadas de atención o una patología mental determinada que les lleva a esa situación. El problema es que no hay que confundir que sea una llamada de atención con que la persona no esté mal, que muchas veces se confunde. La persona a veces tiene una patología de base, un trastorno de personalidad, por ejemplo, tiene una patología de base que les va a llevar a intentar realizar esos intentos autolíticos. Entonces, de ahí hay que entender su patología, entender su sintomatología y sobre todo entender desde dónde está pidiendo esa ayuda, ¿no? Si es ese intento de suicidio, que en realidad la motivación última no es quitarse la vida, sino que le hagan caso de alguna manera. A veces, sin embargo, un intento de llamar la atención se convierte en un hecho consumado. Porque en ocasiones también nos podemos encontrar con pacientes que no es su última intención, pero que lo hacen y lo consiguen porque los recursos de ayuda no llegan a tiempo, los familiares no llegan a tiempo y al final acaban quitándose la vida.
Si los servicios de emergencia llegan a tiempo y logran disuadir al suicida, la historia no acaba ahí, más bien comienza. Va a necesitar, como es lógico, una ayuda especializada. Se traslada directamente al hospital donde se hace cargo de él el equipo de psiquiatría y de ahí se deriva a un centro de salud mental para que sea atendido y seguido por psicólogos y psiquiatras que van al origen del problema. Supongo que cada país, cada sociedad tendrá sus problemas particulares que a lo mejor puedan explicar un poco este fenómeno, pero ciñéndonos a España, ¿por qué se suicida la gente en España? No sabemos por qué se suicidan las personas, no sabemos por qué algunas personas se deprimen, no sabemos tampoco por qué las personas sufren cáncer. El enfoque es, bueno, aunque no lo sepamos por qué, sí sabemos cómo prevenirlo, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que dejar de hacer para prevenir los suicidios, la depresión o el propio cáncer. No existe una explicación. Lo más seguro es que, pues como decía un poco el fundador de la suicidología, Durkheim, él era sociólogo y probablemente tenga mucho que ver lo sociológico con esto. Nosotros tenemos zonas en España donde están en tasas de 30 muertes por 100.000 habitantes, ¿no? Y están muy localizadas. Bueno, pues está entre Jaén, Córdoba, en el entorno de Alcalá la Real, ¿no? Son comarcas que digamos, tienen una visión de la muerte en general y en particular del suicidio bueno, pues muy especial, ¿no? y tienen, digamos, una microcultura con respecto a lo que es el suicidio como forma de resolver los problemas, ¿no? Como una forma, digamos, social, familiarmente aceptable de solucionar los problemas, y eso probablemente esté influyendo en esas tasas. Por lo tanto, seguramente que haya cuestiones culturales, o sea, porque no hemos encontrado explicaciones, digamos, objetivas. Pongamos por caso, tenemos Asturias, que siempre lidera la tasa de suicidios en España, y al lado tenemos Cantabria, y que es la más baja. Con lo cual, factores orográficos, climatológicos, etcétera, obviamente no influyen. El origen tiene que ser un origen fundamentalmente cultural sobre cómo las poblaciones enfocan el suicidio como forma de muerte más o menos aceptable culturalmente. La pandemia ha supuesto un punto de inflexión negativo para los suicidios. 2020 fue el año con más muertes de este tipo registradas desde que existen datos, desde 1906. De hecho, el número de personas que se quitaron la vida aumentó más del 7% respecto al año anterior. Muy preocupante el aumento en los jóvenes. 14 niños de menos de 15 años se suicidaron, el doble que en 2019. Y las consultas psiquiátricas de jóvenes se han triplicado. Es que la situación familiar ha sido difícil, hay familias que han tenido pérdidas, se han cerrado las puertas, las familias se han quedado dentro, y hay muchas familias disfuncionales, matrimonios que no se llevan bien o que tenían problemas sociales, problemas económicos, todo eso se ha agravado. Los adolescentes se han quedado sin su sostén fundamental, que son los iguales, ¿no? Se han quedado mucho ellos solos, en su habitación, con su crisis adolescente, con sus pensamientos, con su soledad muchas veces, causada pues porque la familia no se está bien, porque hay otros problemas que se han puesto de manifiesto con la pandemia y con el aislamiento. Pero ¿cómo darse cuenta en el entorno de un adolescente de que está teniendo ideas suicidas? Pues un adolescente es un chico y una chica que entra, que sale, que tiene amigos, que lo que quiere es divertirse, que cambia de look. Si ves un adolescente retraído, triste, callado, metido en su habitación, en la pantalla todo el día, que no tiene amigos, que va al colegio sin ganas, que no te cuenta nada, que está muy aislado, pues ahí esos son factores de riesgo, ¿no? Cualquier tipo de aislamiento, de incomunicación, de no conectar con el mundo, de no disfrutar de las cosas. Ante esa situación, los expertos recomiendan preguntar al adolescente de una forma más o menos abierta. Hay que preguntarlo, no directamente, pero hay que preguntarlo. Oye, ¿tú tienes ganas de vivir? ¿Qué te parece la vida? ¿Le encuentras un sentido? A veces tienes un sufrimiento muy grande que piensas que para qué, que no merece la pena. Si a eso te contestan que están ahí, hay que consultar con un especialista. El adolescente actúa. El adulto tarda más, entre lo que piensa y siente y la actuación normalmente tarda más. El problema de un adolescente es que actúa muy rápido.
Como sociedad, la prevención del suicidio en adolescentes debe iniciarse no cuando se detecta una depresión o unas ideas autolíticas, sino mucho antes, en la infancia. Son cosas que están fallando en la infancia, en cómo criamos, educamos, construimos y ayudamos a crecer a nuestros menores, que cuando llegan a la adolescencia están haciendo una crisis, pero la crisis la hacen en la adolescencia porque es la adolescencia. Pero esto no es un problema de la adolescencia, es un problema social y es un problema que viene de la infancia. Ante intentos de suicidio de un niño o un adolescente, el tratamiento debe abordarse desde múltiples perspectivas: internamiento, tratamiento farmacológico y, por supuesto, psicoterapia con el menor e intervención con su familia y su entorno. Decías, no es tan importante conocer por qué se suicida la gente, sino cómo prevenirlo. ¿Cuáles son esas estrategias fundamentales? Hay muchísimas, ¿eh? Yo puedo ahora mismo relacionarte 200 formas, 200 medidas de prevenir el suicidio, pero básicamente lo primero es ser consciente de que tenemos un problema. Si no somos conscientes no vamos a solucionarlo, y en España todavía no somos conscientes del impacto y de la importancia, digamos, epidemiológica de la conducta suicida en ideaciones, intentos y muertes por suicidio en España. Dos, no estamos, por tanto, preparados para abordarlo y para prevenirlo. Estamos desde todos los sectores, desde los medios de comunicación, desde los gobiernos, desde las instituciones, desde el sistema educativo, desde el sistema de servicios sociales o desde el mismo sistema sanitario, ni de atención primaria, ni de servicios especializados, en urgencias, en salud mental. Por lo tanto, la formación, la capacitación tiene que ser totalmente imprescindible. Y tercero, hay que organizarse y hay que coordinarse, es decir, tenemos que tener en cuenta que es un fenómeno muy complejo, con un abordaje muy complejo. Imagínate una persona que está haciendo un intento de suicidio en curso y intervienen policías, intervienen bomberos, intervienen el personal sanitario de emergencia y pues muchas veces no están coordinados, suficientemente coordinados, tampoco están suficientemente capacitados, probablemente ninguno de ellos tenga un protocolo de actuación ante estas situaciones. Por lo tanto, yo creo que esas tres cuestiones, tanto de sensibilización como de capacitación, como de organización y coordinación, son fundamentales, y sobre esos tres pilares se pueden montar todas las demás acciones de prevención. Claro, de todas formas, ¿hay algún grupo de edad donde destaque más el número de suicidios? Por sexo sí sabemos que los hombres se suicidan bastante más que las mujeres. No sé si se puede establecer un perfil de cuál es el suicida habitual. O sea, lo que podemos establecer son en diferentes perfiles. Es decir, por ejemplo, la conducta suicida es muy sensible a dos variables, a la edad y al sexo. La paradoja de género que llamamos, recoge el fenómeno de que se produce una muerte por suicidio de mujeres por cada 3 de hombres, mientras que se produce un intento de suicidio de un hombre por cada 3 mujeres, ¿no? Por tanto, el comportamiento, dependiendo de los sexos, es distinto, pero es que todavía es más distinto en rangos etarios. Es decir, los más jóvenes, por ejemplo, tienen muchos intentos, pero de muy poca letalidad, mientras que los muy mayores tienen pocos intentos, pero con mucha mayor letalidad, ¿no? Mientras que el grupo, digamos, de adultos es una tasa intermedia de ambas dos cosas, pero es el mayor volumen de personas que fallecen. Los suicidios en ancianos no es algo anecdótico, todo lo contrario. En 2020, más de 1000 personas mayores de 70 años acabaron con su propia vida. La depresión suele estar detrás, una depresión provocada muchas veces por la soledad. El cambio en el estatus social, como puede ser pasar de estar en activo o a estar jubilado, la pérdida, ¿no?, del cónyuge, o no necesariamente por pérdida, sino por pérdida de contacto, ¿no? Hijos muy ocupados que no pueden ayudar a sus padres, o la pérdida de independencia, que el anciano no pueda salir de casa a hacer actividades que antes realizaba, y entonces son pacientes que se quedan en casa, aislados, confinados por limitaciones físicas. Sí que es un factor importante la soledad. A diferencia de los jóvenes, los mayores meditan durante mucho tiempo la decisión y una vez tomada, rara vez se queda en tentativa. De hecho, hablan de ello abiertamente o emiten señales meses antes que a veces no somos capaces de interpretar. Hasta un 80% de los pacientes que se suicidan en los 6 meses previos al suicidio lo han comentado, o con familiares o con sus médicos.
o sea que sí que lo dicen. Si eso pasa no hay que tener miedo, hay que preguntarle al anciano abiertamente si está pensando en suicidarse. Y luego pues prestar atención a otras actitudes como pacientes que de repente dejan de comer o comen mucho, pacientes que dejan de salir, pacientes que empiezan a organizar cosas que asumimos que son propias de la edad, como testamentos o sepulturas. Sí, puede estar previniendo, pero a veces pues son también indicativos, ¿no? En los ancianos se repite el mismo patrón que en el resto de la población, 3 suicidios de hombre por cada 1 de mujeres. ¿A qué se debe? No hay datos concretos en base a ello, pero sí podría ser un poco por el tipo de pensamiento que es diferente entre los dos géneros. El suicidio en el anciano es un proceso muy meditado y la mujer, de tanto que medita, probablemente contemple la repercusión que eso va a tener en su entorno y se cohíba un poquito más que el hombre. Una cuarta parte de los suicidios anuales corresponde a mayores de 70 años. En 2020 la cifra aumentó un 20% respecto al año anterior. Y ya para terminar, claro, los suicidios tienen víctimas colaterales, ¿no? Que son los familiares, los seres queridos, amistades, etcétera, en los que muchas veces puede quedar un sentimiento de culpa. No hice, no supe ver, no di la voz de alarma, no actué, o al revés, o hice algo que le pudo llevar a esto. No sé, ¿qué os dicen los familiares al respecto? ¿Qué peticiones hacen? Los supervivientes, que son las personas que han perdido a un ser querido por suicidio, tienen una situación muy complicada. Primero, no son familiares de nadie, porque ya esa persona no existe. Tampoco son pacientes, porque en principio lo que han perdido a alguien. Y luego tampoco tienen en principio nada que ganar, porque es que ya lo han perdido todo, ¿no? Han perdido a su ser querido y por tanto tampoco suelen ser muy reivindicativos. Sobre ellos además tenemos el estigma y el autoestigma social, con lo cual tienden también a ocultarlo. Aproximadamente cada 4 de cada 10 casos mienten sobre el origen de la muerte de su ser querido. Esto está cambiando, ¿no? Yo creo igual que está cambiando los medios de comunicación, etc. En los supervivientes también está cambiando esta actitud y lo que piden es levantar la mano y decir, oye, mira, a mí me ha pasado esto, lo estamos pasando mal, necesitamos ayuda para superarlo y también queremos servir de ayuda a personas que puedan estar en esta misma situación, ¿no? Y lo que demandan es un poco de atención sobre este problema para que no pase en otras familias, ¿no? Y ven que cuando alguien pierde, nosotros hemos editado un libro, La pérdida inesperada, de Dulce Camacho, y precisamente la característica es eso, o sea, primero que es inesperado y luego la culpa que comentabas que invade prácticamente todo, ¿no? Toda la cabeza y que en ciertos casos de una manera muy intensa y muy duradera, ¿no? Y ahí hay un trabajo psicoterapéutico importante que hacer, pero son también las grandes olvidadas de todo este problema de la conducta suicida. Y no solamente las personas que han perdido un ser querido por suicidio, sino todas aquellas personas que son allegados de una persona que tiene ideación suicida o que ha cometido un intento. Entonces, tenemos que reforzar mucho la ayuda de estas personas porque estamos ante un problema muy complejo, un problema grave y que necesita de muchos, no te voy a decir recursos económicos, pero sí de mucha atención, ¿no? Y de mucha dedicación, de mucho esfuerzo de todos los agentes de prevención que están implicados para que se pueda superar ese riesgo. Información, prevención, recursos económicos son patas fundamentales para prevenir el suicidio en nuestra sociedad, un grave problema creciente que con la pandemia se ha agudizado, pero que sigue estando infravalorado y muchas veces incluso silenciado. Vamos ya con el consejo final de diagnóstico, hoy de la mano de nuestra psicóloga, la doctora Álava Reyes. La persona que ha intentado suicidarse varias veces es una persona profundamente sensible, auténtica, que intenta ser honesta consigo y con la vida, que piensa que realmente tanto para ella como incluso para sus seres queridos es la mejor opción. Es una pena, porque es una persona que está profundamente equivocada, pero lo que tenemos que hacer, por favor, es no regañar. Nunca castigar.
En estos momentos, por supuesto, acompañar, pero por encima de todo, descubrirle cómo es de verdad, porque tiene una imagen muy distorsionada. Digámosle qué representa para nosotros. Y la mejor forma de hacerlo es a través de una carta en la que pongamos: tú para mí, desde el momento que te conocí, has representado esto. En ti veo estos valores. Eres una persona que me has ayudado extraordinariamente, que me has enseñado muchas veces a vivir. Y en estos momentos en los que te encuentras tan mal, te digo que me tienes a tu lado, que sé lo mal que lo estás pasando, que espero que realmente puedas estar mejor por mí, por mi propio egoísmo, porque eres una persona tan vital en mi vida que nunca podría volver a estar sin ti. Repito, no consejos, cariño, compañía, muchísimo amor y toda la comprensión. Hemos dedicado el diagnóstico de hoy a hablar de un tema delicado, el suicidio, pero necesario según todos los expertos. Ya saben que volvemos dentro de 7 días con otro interesante tema de salud contado desde una perspectiva muy diferente. Les esperamos la próxima semana. Que sean felices. Hasta luego.